Si en Latinoamérica se implementara las normas internacionales de información financiera, eso nos obligaría o nos abriría campo a que si yo estando en Colombia y se implementaron esas normas internacionales de información financiera en Chile y en Guatemala, en teoría, si lo miramos a nivel general, quiere decir que si yo me traslado a Guatemala o a Chile, pudiese desarrollar mi profesión de igual manera. Ahora la pregunta es, si ustedes ven viable que aunque se utilicen las normas internacionales de información financiera, que cada uno de pronto nos cuente la experiencia de cómo es en cada de los países, muy a pesar de que la norma es general, los países toman y decantan y de pronto la bajan a su libre, digamos, conveniencia, no aplicarla tal como lo dice la norma internacional financiera. Entonces, con lo que estamos hablando acerca del tema de la inteligencia artificial, de lo eficiente que puede llegar a ser, ¿será que nos vemos en Latinoamérica enrolados por una norma internacional con tal? Sería la pregunta. Evidentemente a eso vamos. Yo creo que ya hoy en día ya ni siquiera hablamos de la globalización porque ya la dimos por sentada, ¿no? O sea, la globalización ya está más que acreditada, que así es. Hay fronteras, cierto, pero desde la óptica empresarial ya las fronteras ya terminan siendo fronteras subjetivas, ya no fronteras tan objetivas. Bajo este parámetro, por ejemplo, nosotros en Guatemala, a nivel legal, todavía seguimos con principios de contabilidad generalmente aceptados desde 1970. Sí, no ha surgido una modificación a nuestro Código de Comercio. Pero en el año 2005, nuestro colegio profesional adoptó las normas internacionales de información financiera como normas de carácter obligatorio. Bueno, entonces, aquí en Guatemala, NIF todos los días. NIF, ¿sí? Todos los días. NIC todos los días. NIAS todos los días, ¿sí? O sea, Guatemala plenamente acreditado por medio del Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Ahora bien, yo creo que aquí hay un apartado importante. Es que mi experiencia me dice que las NIF, las NIC, las NIA no son para todos, ¿sí? No son para todos. Hay un segmento empresarial muy rico, muy poderoso en el mundo que obligatoriamente aplica NIF. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos en este panel como contadores públicos y auditores vamos a estar desempeñando una función dentro de esas transnacionales? ¿Sí? El grupo es muy pequeño. Y luego, la mayor parte estamos enfocados en la mediana empresa, en la empresa chica, en la que está queriendo salir. Por ejemplo, aquí en Guatemala están aprobadas las NIF para la mediana y la pequeña empresa. O sea, del grupo de NIF salió una NIF especial, ¿sí? ¿Para quién? Para la mediana y la pequeña. Pero, ojo con esto, a nivel de nuestro país, si bien es cierto, son normas de carácter obligatorio, casi no se usan, porque la mayor parte satisface registros para aspectos tributarios, ¿sí? O sea, aquí en Guatemala, yo te podría decir de que de 100 empresarios, 90 satisfacen para cuestiones de índole tributario. Llevan registros, contabilidad y todo para índole tributario, ¿sí? No, y si llevan información financiera, es una información financiera básica, no bajo un enfoque NIF, porque son pocas las que son transnacionales. Yo creería que estas normas ya son de uso obligatorio en el mundo, ¿sí? Porque es necesario que eso concurra. Hay entidades que tienen sedes en todas partes del mundo. Se deben de mover por medio de NIF, obligatoriamente, ¿ya? Obligatoriamente. Y el apartado fiscal que se ha incorporado a eso son los famosos precios de transferencia, como es ese complemento que se le coloca a estas entidades. Entonces, a mi juicio, ¿será que nosotros debemos de conocer toda esta normativa internacional, estos estándares internacionales? Sí, hay que conocerlos. Ya es parte de nuestra obligación como profesionales de la contaduría pública. Ahora bien, vuelvo a encajar en lo siguiente. Es
de los que estamos en este panel, ¿cuántos realmente miramos nuestro nicho de mercado, ya como profesionales en ese segmento? Si ese es nuestro nicho de mercado, oigan, profundicemos en esas normas internacionales. Pero si mi nicho de mercado útil, que será de unos 10, 12, 15 años, no más tiempo, ya está en un segmento diferente, debo de enfocar el estudio de todas las normas que encajan a ese nicho de mercado. Y probablemente son normas de índole tributario, ya que son muy volátiles y que están en constante cambio. Pero sí debemos de conocer de estándares internacionales, ¿ya? Hoy por hoy, esas bases, esas raíces están ya cimentadas, están dadas y debemos de reconocerlas, pues si realmente tenemos la intención de elaborar en cualquier entidad de esta naturaleza, y eso nos obliga a tener conocimientos diversos, ¿ya? Con relación a técnicas contables y dentro de estas normas internacionales. Por lo tanto, yo creo, amigo Pedro, que a nivel general es importante conocer esta normativa. Y luego mi especialidad, que es el nicho al cual yo me voy a enfocar, debo de ver cuáles son las normas que le son aplicables y sobre eso profundizar mi estudio. Excelente, amigo Byron. Una pregunta, amigo Byron, con respecto a lo que tú acabas de decir en tu intervención. Como son de carácter, digamos, obligatorio, pero se trabaja más para satisfacer la parte tributaria, la pregunta que se me viene a la cabeza sería esta. ¿Hay sanciones de cualquier índole cuando no se aplica la norma internacional contable? No, no, de hecho, el único que puede emitir la sanción aquí en Guatemala, que es la SAT, es la Superintendencia de Administración Tributaria o el Fisco, es solamente si la contabilidad no reúne algunos requisitos de índole formal, ¿sí? De índole formal. Pero bajo ese enfoque, nuestro Código de Comercio dice que la contabilidad en el artículo 368, la contabilidad se maneja bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. O sea, no es bajo normas internacionales. Entonces, ¿quién adoptó las normas? Es el colegio profesional, pero él no tiene poder sancionatorio porque él no Ok, fiscaliza. Entonces, por eso es de que sí están las normas internacionales, pero no hay quien las fiscalice para algún tema sancionatorio. Por eso te decía que son más utilizadas para las transnacionales, por el tipo claro. de dictámenes que se tienen que presentar. Por supuesto, interesante el punto. Bueno, acá para poner en contexto a Gonzalo y a nuestro amigo Byron, digamos acá sí es de carácter obligatorio, ¿no? Porque desde una ley se dijo que en Colombia se iba a manejar las normas internacionales de información financiera y de hecho esa norma es de aplicación para Raimundo y para todo el mundo. Pero acá existen tres grupos, ¿no? Están las NIPLENA, las que aplican NIPLENA, están las NIPYMES, que son las pequeñas y medianas, y para aquellas que no caben ni medianas ni pequeñas, digamos, hay una contabilidad simplificada, ¿ya? O sea que se manejan tres grupos, tendríamos que mirar, y esos son puntos importantes, con lo que tú decías también, a qué nicho de mercado le apunto yo y volverme especialista precisamente en un ramo, ¿no? Porque la contabilidad, como tú bien lo mencionas y Gonzalo también lo menciona, y se lo he mencionado también a mis alumnos, es que tiene varias salidas, varias aristas en lo cual yo me puedo hacer, digamos, un especialista. Y ese punto es importante. Amigo Aquí en Gonzalo, Guatemala son los mismos tres niveles, pero son los mismos tres niveles con ok, la salvedad de que no pasó por el organismo legislativo la obligatoriedad de las normas. ok, excelente. Claro, pero a diferencia también, a pesar de que no hay un ente regulador, a pesar de que la superintendencia de sociedades, que digamos que es la que se encarga de regular todo el tema de comercio y de las empresas de naturaleza comercial, es la que se ha indicado que tiene la potestad sancionatoria, ¿no? Pero no se ha visto todavía algún precedente de que se haya sancionado alguna entidad por no llevar las normas de información financiera aplicadas, ¿ya? O sea, no existe todavía, digamos, esos precedentes donde se diga me sancionaron por no aplicar las normas de información financiera, lo que obliga precisamente a la informalidad de lo cual estábamos hablando, ¿no? Entonces, ahí pega nuevamente el tema de la inteligencia artificial, sobre todo de los entes de control para poder, digamos, meter en cintura a esas empresas que no vienen aplicando el nuevo marco técnico normal. Amigo Gonzalo. Sí, acá en Chile las IFRS, eh, digamos, han sido implementadas en distintos órganos del Estado, por ejemplo, pero también han sido implementadas a nivel del empresariado, principalmente, a diferencia de los grandes
contribuyentes, acá partieron al revés, partieron por los pequeños contribuyentes, una cosa bastante interesante como experimento que se hizo acá. Y lo que yo me pude dar cuenta que sí tuvo un efecto positivo. Fíjate que el efecto positivo que tuvo la implementación de la IFRS fue que le permitió, por ejemplo, al pequeño pyme desarrollar comercio exterior. Por lo tanto, a través de los distintos acuerdos multilaterales que tiene Chile, tanto en Latinoamérica como en el exterior, esto permitió ordenar sustantivamente esa actividad. Entonces, al ordenarla, perseguía cierto objetivo, que por ejemplo, la contabilidad en esa línea y los estados financieros tuvieran cierta consistencia, tuvieran una suerte de metodología estándar, que obviamente fueran transparentes para que la contraparte no sintiera que en algún instante había un espacio para la corrupción, por ejemplo. Y también que fueran comparables, porque si por ejemplo yo exporto, pequeño empresario, exporto a España, exporto a Colombia, exporto a Guatemala, evidentemente los estados deben ser comparables. Me refiero a la contabilidad y todo aquello. Que, ojo, que hoy día, cuando uno ve cómo se ha manejado el comercio exterior, las importaciones y exportaciones de los países en general, te están exigiendo transparencia. Y una de esas exigencias es la transparencia contable y financiera de las empresas que hacen negocios con transnacionales, ya sean de tipo clúster o sean del tipo holding, pero exactamente te exigen lo mismo. Acá, como digo, esa experiencia fue al revés, pero sí le dio una estructura muy importante a un espacio que eran las micropymes, las pymes, que estaban, digamos, ¿cómo lo digo? Tal vez un tanto desordenados, ¿ya? Porque les costaba un poco. Pero ojo, eso también generó a través de la Corporación de Fomento de la Producción Chilena, Corfo, que pudieran presentarse frente a escenarios internacionales. En ese sentido, la IFRS fueron una buena metodología para poder darnos a nosotros como Chile una ventaja competitiva y comparativa en el mercado latinoamericano frente a otras potenciales agentes también comerciales que quisieran haber intervenido en algún mercado de tipo micropyme. Interesante, Gonzalo, eso que comentas, porque en Colombia cuando se le habla de formalidad, sobre todo al pequeño empresario, lo primero que le pregunta a uno es, ¿y me toca pagar impuestos? Es lo primero que dicen, claro. Entonces, todavía reina mucho la informalidad y de hecho Colombia es uno de los países más informales. Chile, digamos, es un país formal, a pesar es uno de los países, digamos, abanderado en Latinoamérica. Y Colombia cuando, digamos, en la ley 1314 del 2009, cuando entró en la senda del nuevo marco técnico normativo, al país primero que miró fue hacia arriba México y comenzó a implementar los estándares como lo había implementado México. Pero se dio cuenta, no sé, por cosas del destino, también viró hacia abajo, hacia Chile, y terminó haciendo la implementación tomando como modelo a México y a Chile. Entonces, México y Chile, digamos que a nivel de contabilidad tributaria, del tema tecnológico, Colombia se ha copiado mucho de los modelos chilenos y del modelo mexicano, ¿no? Y de hecho ya aquí en Colombia todavía no se habla de la contabilidad electrónica como se habla en México, pero en México cuando yo fui la facturación electrónica ya era un hecho. Antes de irme hacia México a estudiar ya se hablaba de la facturación electrónica y de cómo el fisco venía controlando el tema, ¿no? Entonces, amigo Byron, ¿cómo está en el tema tecnológico de control la administración tributaria? ¿Cómo está en Chile? Y contamos un poco cómo está Colombia. Colombia ha venido avanzando y sobre todo en estos últimos 2 años, sobre todo en estos últimos 2 años, ha venido avanzando mucho, sobre todo en temas de control. Y la idea es bajarle la brecha a la evasión y a la elusión fiscal, precisamente por el nivel grandiosísimo de informalidad que hay. Como dato curioso, entre el 94 y el 96% de las empresas en Colombia, amigo Byron, amigo Gonzalo, son pequeñas y medianas empresas. Precisamente con la reflexión que hacía Byron, ¿no? Digamos que ese 4%, 6% son las empresas grandes, que si son grandes tienen gran influencia o gran, digamos, potencial
de inversión extranjera. Entonces, ¿a qué le apuntamos nosotros? Es importante eso. ¿Cómo está el tema tecnológico en Guatemala? ¿Cómo está el tema tecnológico en Chile? Para el tema de control. Precisamente ahora entramos a ese campo de cómo está la tecnología en los entes de control para contrarrestar precisamente temas de evasión y elusión fiscal, porque no nos echemos mentiras que los gobiernos, tanto en Chile como en Guatemala, como en Colombia, viven precisamente de lo que recaudan. Sí, en el caso de Guatemala, desde el año 2009 está la figura del generador de factura electrónica, por ejemplo, desde el año 2009, pero era aplicable exclusivamente a contribuyentes calificados como grandes especiales. Y en Guatemala los grandes especiales eran alrededor de 500 contribuyentes. Luego en el año 2010, 2011 empezaron a incorporar a los medianos especiales. En Guatemala para ese año eran como unos 2000. Te estoy hablando que desde el año 2008 al año 2012 en adelante, alrededor de 2.500 contribuyentes en Guatemala estaban obligados a emitir facturas electrónicas. Se dieron cuenta de que no se estaba avanzando absolutamente en nada. Guatemala nunca llegaba a sus metas tributarias y a partir del año 2017 se incorporó ya la obligatoriedad a la factura electrónica. Todavía no al 100%, pero sí un alto porcentaje. Empezaron a nombrar a más. Específicamente a partir del 1 de julio del año 2022 en adelante, el 100% de operaciones en Guatemala son electrónicas. ¿Qué provocó esto? Cuando uno mira las estadísticas que tiene el fisco, increíblemente aquí en Guatemala somos alrededor de 17 millones de guatemaltecos, de los cuales 8 millones somos población económicamente activa, y de ellos 250,000 contribuyentes, ¿sí? 250,000 contribuyentes. Ahí pueden ustedes sacar sus números, ¿ya? ¿Qué pasó con la facturación electrónica en línea? Ahorita uno que revisa las estadísticas del fisco es impresionante los miles de contribuyentes que se están incorporando mes a mes, ¿sí? Ahorita ya vamos por 700,000 contribuyentes. Estoy hablando que en un periodo de 2 años se alcanzó más de 500,000 de contribuyentes que no se habían alcanzado en la historia. Bueno, ahora, ¿qué pasó también con todo esto? Es de que Guatemala empezó a alcanzar sus metas tributarias como nunca lo había hecho, ¿sí? Año 2020, meta tributaria alcanzada, 21, meta tributaria alcanzada, 22, meta tributaria rebasada de la meta. 2023, exactamente igual. Todo debido a un tema electrónico. Eso fue lo que provocó la detonante de la recaudación. Y ahorita pusieron un presupuesto que en nuestros mejores sueños no lo habíamos visto como guatemaltecos y estamos casi seguros que se va a alcanzar. ¿Derivado de qué cosa? Del tema electrónico. Entonces, nuestra SAT, nuestro sistema tributario de Guatemala, sin temor a equivocarme, creo yo que está entre las 50 mejores administraciones del mundo con sistemas informativos, ¿sí? Con sistemas informativos. Tiene demasiada información. Ahora lo que hace falta es tener a mucha gente buena que la pueda analizar. Ese es el nuevo reto y el uso de toda esa información. Yo creo que ahí ya vamos a empezar a quedar desplazados los contadores, vamos a empezar a quedar desplazados los abogados y vamos a empezar a buscar a puros matemáticos que puedan analizar toda esa información para poderle sacar provecho. Pero definitivamente los sistemas informáticos acá en Guatemala han aumentado de una manera impresionante. Y con eso, pues el control tributario se ha acercado mucho más. Yo a mis clientes les digo, no tenga usted duda de que hay alguien que sabe de usted más que usted mismo, ¿sí? Entonces, ¿y quién es? Es el fisco por la cantidad de información que tiene el nuestro. Ese punto es importante, amigo Byron, porque cuando uno conversa precisamente con los clientes, lo primero que le dicen es cómo hago para pagar menos. Y cuando el fisco tiene tanta información del contribuyente, la verdad es que maniobras ninguna. Y por eso se está cerrando la brecha de la ilusión y la evasión fiscal. ¿Cómo está Chile, amigo Gonzalo? Ya para cerrar aquí un poco nuestro conversatorio y darle espacio para 2 o 3 preguntas
para que puedan interactuar con nuestro amigo Gonzalo y con nuestro amigo Bay. Bueno, en Chile, les quería contar que a contar del 1 de enero del 2021, y esto lo encontré genial, ¿ah? Los comprobantes o recibos de pago generados en transacciones pagadas con medio electrónico, ya sea mediante tarjetas de crédito, tarjeta de débito u otros medios de pago electrónico, también conocidos como voucher, tendrán validez como boleta de venta y servicio electrónico. O sea, todo el arco. Ahora sí que está todo el arco. Yo le comentaba a un amigo peruano, le decía yo, mira, eh, ahora lo único que falta, que saquen la reforma, porque hay una reforma tributaria ahí dando vueltas todavía, que cuando la saquen va a estar interesante aquello. Lo que va a pasar finalmente es que ya, al menos aquí en Chile, la posibilidad de la elusión o la evasión para el ciudadano a pie, estoy hablando, para el común y silvestre, va a ser cada vez menor, la brecha se va a acotar a tal punto que se va a cerrar. De hecho, yo creo que así va a ser. Ahora, ¿dónde esto es imposible y que estamos sufriendo ese flagelo ahora en Chile? Es con el narcotráfico y el crimen organizado. El lavado de dinero, los testaferros y todo eso ha generado una nueva cultura en que el Estado va a tener que tomar medidas, y ahí yo creo que la inteligencia artificial pudiese ser un interesante apoyo, pero aún así sabemos que esa gente se maneja en otros códigos de civilidad. Nosotros firmamos un acuerdo social donde respetamos las leyes, ellos están fuera de ese acuerdo social. Pero esto que te estoy diciendo en este instante respecto de la validez de estos medios, hace pensar que si ya teníamos baja evasión y una menor y significativamente reducida tasa de elusión, lo natural debería propender a que ambas bajen significativamente. Y esto, mira, no me quiero que se me olvide esto. Delante, cuando estábamos hablando de la IFRS, yo en lo particular te digo que cuando se implementaron en Chile, hubo un boom de la carrera de contador general, contador auditor y ingeniero comercial. ¿Por qué? Porque estaban obligados a tener que tener este conocimiento, ¿quiénes? Los contribuyentes. Po. Y ojo, que como se ha ido expandiendo ya, ha ido subiendo de nivel, va a llegar un momento en que va a estar generalizado, sobre todo en el ámbito del comercio exterior. Y ahí yo creo que hay una interesante línea de desarrollo de la carrera de contador público. ¿Por qué? Porque las naciones interactúan entre naciones, tienen comercio, viven de aquello. Y yo, la verdad que acá en Chile conozco poca gente, ¿ah? Pocos contadores, pocos ingenieros comerciales, contadores auditores, que son expertos. Conozco gente que dice que sabe, pero usted sabe, pues amigo mío, que el que dice que sabe, mejor no lo tome. Distinto al que sabe, que está acreditado, que tiene su cartoncito y que ha hecho el trabajo bien habilitado. Entonces, como te digo, no quería quedarme fuera con eso de la IFRS, que creo que es un nicho importante a desarrollar, pero también decirte que, al menos acá en Chile, pareciera ser que la carga impositiva que vamos a tener que pagar los chilenos en el corto tranco va a pegar un salto importante. Gracias, Gonzalo. Gracias, amigo Byron. De verdad que son temas interesantes. Por eso la invitación a todos los presentes, a los que se han mantenido ahí atentos. Un saludo a la profe Mayra Lemus, que también ahí me dijo, profe, yo también estoy aquí con sus alumnos. Es importante resaltar de que efectivamente no nos quedemos con lo que los profesores nos dicen en clase, sino que vayamos un poco más allá. El mundo está avanzando y nosotros también debemos ir avanzando en conocimiento para no perdernos y no quedarnos, que es lo más importante. Yo creo que aquí lo más importante y rescatable de todo lo que hemos conversado en la noche de hoy es que no nos podemos quedar quietos. Si nos quedamos quietos, nos vamos aislando, nos vamos quedando de la era, de este avance tecnológico y de este avance en materia de leyes, porque también al venirse la avalancha del desarrollo de la inteligencia artificial, los gobiernos también tienen que ponerle control al desarrollo de la inteligencia artificial. No puede quedar abierto. Es como el tema de los Bitcoin. Legalmente es una moneda. No, perdón.
corrijo, en Colombia legalmente no es aceptado como medio de pago para efectos tributarios y demás, pero ya se están implementando medidas precisamente para regular el tema. Hay cajeros automáticos, se realizan negociaciones en temas de Bitcoin, pero esto denota que, como bien lo mencionaba Gonzalo y nuestro amigo Byron, precisamente las leyes en los países llegan de manera lenta, de manera paulatina. ¿Cuándo qué? Cuando el avance tecnológico va a años luz. Entonces, aquí yo creo que debemos volvernos expertos en un tema específico para ser competitivo y no tratar de abarcar todo lo que compete en el ramo contable, en el ramo tributario, en el ramo comercial, en el ramo laboral, en el ramo de costos, en todos los aspectos que abren nuestra carrera y profesión contable.